¿Qué tal? Bueno, durante mucho tiempo pensamos que el éxito era como subirse en un tren. Si el éxito profesional o el éxito en tu empresa. Estudiabas una buena carrera, por supuesto, tenías experiencia internacional, tenías un buen desempeño y eso... Hay que silenciar el vídeo porque eso lo atrezo, el vídeo. Bueno, si conseguías todo eso, te montabas en el tren y el tren pues te llevaba al éxito. En una empresa le pasaba parecido. Si eras eficiente, si tenías procesos de calidad, por supuesto, si eras competitivo, te montabas en el tren y ese tren te llevaba al éxito. ¿No era fácil montarse en el tren? No era fácil, nada de eso era fácil. Pero te llevaba inexorablemente a ir progresando, ¿no? Pero, de repente, el tren se paró. Y el tren se paró como los trenes de las películas del oeste que sacaban las vías. Y eso fue la crisis. La crisis hizo que el tren se parase y las expectativas de mucha gente se quedaron también paradas y bloqueadas, ¿no? La buena noticia es que la crisis vino acompañada de otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas tienen que ver con la tecnología. Y hoy ya no necesitamos trenes viejos como los que vamos a ver de fondo. Ya no necesitamos raíles porque somos libres y podemos ir donde queramos. Muchísimas gracias a la Fundación Promete, a Luis Cacho, por haber invitado. La educación del ser es un proyecto soberbio y para mí, que soy un maestro desde que tengo uso de razón, como contaba Jorge, desde que soy pequeño tengo la sensación de estar dando clases a mi hermano, a mis vecinos, luego en las clases particulares, luego montamos una academia de varios amigos, luego la universidad, siempre vinculado al mundo de la docencia, pues es un placer estar aquí hoy. Bueno, pues os decía que la crisis lo cambió todo. La crisis nos dejó colgados de la brocha. Nuestros proyectos personales los congeló, los de nuestras empresas, incluso si éramos emprendedores, como muchos de los que estáis aquí. Pero la buena noticia es que a la vez que la crisis, os decía, vino una disrupción tecnológica increíble, un avance de la tecnología increíble. Y esa es la buena noticia. Y eso es lo que permite hoy que alguien, y que ya no son pocos los que hablen de un segundo renacimiento, hablen de una capacidad de generar ideas, de generar ciencia como nunca se ha visto hasta ahora. Solo un dato: el 99% de todos los científicos que ha habido a lo largo de la historia, el 99% de toda la producción científica se está haciendo en este momento, ¿no? Y eso nos permite ser más libres, porque tenemos acceso democrático, se ha democratizado el acceso al conocimiento, algo que nunca había pasado hasta ahora. Y además se ha democratizado el acceso a los medios de producción. Eso es algo magnífico y eso nos recuerda a discusiones clásicas del marxismo. Pero hoy el acceso a los medios de producción está en vuestras manos y eso nos permite casi hacer lo que queramos. Y esto no es una butad, y esto no es una afirmación vacía de contenido. Fijaos que hoy la principal empresa del mundo de hoteles no tiene ni un solo hotel. Airbnb no tiene ni un solo hotel. Lo ha podido hacer con apenas medios. Fijaos que la principal empresa del mundo de automóviles ha dejado de serlo porque unos investigadores han sido capaces de detectar lo que no había sido capaz de detectar nadie. Eso es lo que hoy está pasando, ¿no? Eso es lo que nos permite ser optimistas. También es verdad que el mayor riesgo que tenemos hoy ya no está situado en Rusia, o ya no está situado en el Estado Islámico, está situado en millones de hogares de gente que quiere hackear el mundo, en la ciberseguridad, el ciberriesgo. Eso es así. Y todo esto nos lleva a pensar que el mundo ha cambiado, y el mundo ha cambiado también en su escala. Digamos que hemos pasado de pensar en grande a pensar en pequeño, y tenemos que pensar
y cambiar el enfoque de nuestra cámara de fotos. Y tenemos que pensar que hay que empezar a mirar a lo pequeño y no lo grande. Todo lo que he dicho, estos 3 ejemplos tienen que ver con lo pequeño. Y eso recuerdan a un libro fantástico de hace unos años de Moisés Naim, El fin del poder. Y vienen los micropoderes. Y eso es lo que viene ahora. Pequeñas actuaciones que pueden cambiar el mundo. Muchas pequeñas actuaciones que pueden cambiar el mundo. Y esa combinación de tecnología y crisis es lo que está cambiando el mundo porque está dando soluciones. Está dando soluciones a nuestro alrededor a problemas que pensábamos que no lo tenían. Y las soluciones se llaman economía colaborativa. Y cuando pienso en economía colaborativa pienso en la maravilla que es poder entrar en Wikipedia y que Wikipedia sea una enciclopedia de todos nosotros y que la alimentemos todos nosotros con nuestro conocimiento y con nuestras aportaciones. O cuando pienso en soluciones, pienso en la innovación abierta y pienso como una empresa de juguetes como Lego es capaz de seguir siendo líder a pesar de los videojuegos y a pesar de la fabricación en China porque ha sido capaz de meter en su proceso productivo a los que juegan con la innovación abierta. Y cuando pienso en soluciones, pienso en innovación social y pienso en emprendedores sociales como Luis Cacho, pero pienso también en padres y madres trabajadores que fueron capaces de convencer a SAP, a una multinacional, que los niños autistas, que los autistas son capaces de tener una capacidad de concentración que no tiene nadie. Y hoy SAP se ha comprometido, gracias a padres y madres preocupados por sus hijos autistas, se ha comprometido a que el 1% de todos sus trabajadores vayan a ser autistas. Eso es lo que está pasando hoy. Y eso, alguien puede decir que es muy optimista y que la realidad es lo que nos recuerda el MIT. El MIT nos dice que estamos viviendo en un gran desacople en el sentido de que hay 2 mundos que no acaban de acoplarse. El gran Carlos Barrabés dice que el mundo cruje, que si le pones unos cascos al mundo, el mundo cruje, porque no acaban de encajar esas 2 piezas. Bueno, pues dicen en Massachusetts que el mundo cruje, que el mundo no se encaja, porque siempre, y más en este cuarto de hora, en el que nos ha tocado vivir, las soluciones van detrás de los problemas. Los problemas van muchísimo más rápido que las soluciones. Preguntarle a los jueces que os cuenten cómo son capaces de afrontar el reto, por ejemplo, hoy tecnológico del ciberdelito. Lo contaba el otro día el juez Velasco. No hay capacidad de la ley para ir tan rápido como el crimen. Bueno, pues eso está pasando, ¿no? Y eso pues nos puede hacer pensar que vivimos en un mundo pues difícil. Yo quiero, inspirándome en alguna de las personas que están aquí, en Álvaro, que nos conocemos hace muchos años, inspirándome en Manuel, pensador, creador, siempre activo, pensando en José, arquitecto técnico, emprendedor, generoso, pensando en César León, no sé dónde está César, alma mater también con Luis de la Fundación Create, Promete, pensando en Margarita de la Fundación Promete, pensando en todos ellos, quiero daros humildemente 4 claves para que el mundo, yo creo, va a ser mejor pensando en lo que han hecho todas estas personas. Y para ello pues necesito que, como nos hemos adelantado un poquito, para que vaya bien a tiempo, entre el PowerPoint. Y la primera recomendación tiene que ver con las Cs. Antes estaba una persona de los jesuitas, yo trabajo también en la Universidad de Deusto, y parece que nos ha dado por las Cs a los que trabajamos en el mundo jesuita. Pero las Cs, la primera C tiene que ver con cambiar, tiene que ver con los raíles. Se han acabado los raíles, se ha acabado el paradigma industrial de la educación que contaba a primera hora Luis. Se ha acabado. Podemos ir por donde queramos, pero para poder ir por donde queramos tenemos que atrevernos a salir de los raíles, porque se han acabado y hay que cambiar. Hay que cambiar de profesión, hay que cambiar de ciudad, hay que cambiar de forma de hacer las cosas. No tenemos otro remedio que salirnos de esos raíles. En segundo lugar, tendremos que ser capaces de crear, tendremos que ser capaces de hacer. Estamos en el bloque del ser emprendedor, de hacer cosas, de ser makers.
Tendremos que pensar, pero tendremos que ejecutar. No tendremos otro remedio que ser emprendedores, y lo seremos en nuestras empresas, y lo seremos con nuestros hijos, y lo seremos en nuestras aulas, y lo seremos en nuestras causas sociales. Tendremos que ser capaces de emprender, tendremos que ser capaces de darle la vuelta a las cosas. En tercer lugar, tendremos que colaborar, tendremos que ser inclusivos. Tendremos que darnos cuenta que solos no hacemos nada, que tendremos que buscar acuerdos, que tendremos que buscar a la persona que está cerca nuestro, que tendremos que ser capaces de intentar hacer con otros las cosas para llegar más lejos. Hace unos meses estuvo en España un almirante de la Armada Americana, Stavridis, y Stavridis nos puso una fotografía con el Pentágono y le dio al mando y aparecía el Pentágono destrozado el 11 de septiembre. Le dio otra vez al mando y aparecía un punto rojo. Ese era mi despacho. Y decía el almirante Stavridis, yo no estaba ese día, pero la lección que he sacado, y lo decía un almirante de la Armada de Estados Unidos, es que los muros no dan seguridad. Los muros no dan ninguna seguridad. El Pentágono no da seguridad. Lo único que da seguridad son los puentes, decía Stavridis. La C de colaborar de nuevo. Vamos terminando con la C de ciencia. La C de ciencia, a pesar de que a Jorge y a mí, que estudiamos letras, pues nos hacía pensar que no estábamos en el sitio donde había que estar, que era los de ciencias. Pues otra vez volvemos a la C de ciencia. Vivimos casi en un algoritmo. Y esto puede parecer una afirmación frívola, pero vivimos casi en un algoritmo. Pensar cómo hemos llegado aquí, pensar qué estamos haciendo para comunicarnos con las personas más cercanas, pensar cómo vamos a tomar decisiones este fin de semana, pensar cómo trabajamos, pensar cómo nos relacionamos. Vivimos en un algoritmo. Hay que entender ese algoritmo. Y ese algoritmo es hoy ciencia. Ya son muchos los países que miden su capacidad para enfrentarse al mundo con el ratio STEM, con el ratio STEM. ¿Cuántos científicos, cuántos tecnólogos, cuántos ingenieros, cuántos matemáticos tienes en tu plantilla? ¿Cuántos STEM tienes en tu startup? ¿Cuántos STEM eres capaz de egresar en tu sistema educativo? Es lo que viene. Y lo que viene, las nuevas generaciones lo tienen clarísimo. Lo tienen mucho más claro que nosotros. La carrera, el grado más demandado este año en toda España, el grado con mayor corte de entrada ha sido física más matemáticas. Yo soy vasco. Históricamente, en la lista, no había habido nunca en mi tierra, siempre era medicina. Los padres, los chicos querían ser médicos. Es la carrera que exige un mayor corte de nota de entrada. Hoy es ciencia y física, es matemáticas y física. Y ellos se están adelantando a lo que el mundo necesita, y el mundo necesita ese rigor, y también el mundo necesita entender lo que está pasando alrededor. Solo lo entenderemos con ciencia. Pues si ellos han elegido física, yo voy a terminar con física. Y voy a terminar con esta fotografía. Y esta fotografía es algo que ya no hacemos. Ya no ponemos agua a hervir, porque tenemos el microondas. Pero si pusiésemos agua a hervir, nos daríamos cuenta que el agua empieza a hervir, no empieza a hervir por la izquierda. Puede parecer en ocasiones que empieza a hervir por la izquierda, pero no empieza a hervir por la izquierda. La izquierda no hace que el agua hierva, ni la derecha tampoco hace que el agua hierva, ni arriba empieza a hervir el agua. El agua siempre empieza a hervir por abajo, siempre. Eso nos lo dice la física. Y además, en este momento, las burbujas han empezado a hervir. Estamos en un momento en el que han empezado a hervir por todo lo anterior, porque podemos hacer, porque se ha democratizado el conocimiento, porque tenemos acceso a los medios de producción. Está empezando ese movimiento a hervir y tenemos que ser capaces de que eso nos arrastre, llegue para arriba. Y eso solo se puede hacer con un cambio en la educación, con una educación del ser como propugna y como hoy nos ha convocado
la Fundación Promete. Muchísimas gracias.